piensa usted? Yo me siento, no, o sea, yo no me siento loco en un sentido, al contrario, a mí me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo, comer gente, porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, ahora independiente, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno y más nada, porque yo que creía que por lo menos tú que por lo menos abarrado o algo, cualquier cosa no es algo normal, es diferente todo. O sea, no es lo legal, pues, no existe, pues. En las profundidades de los Andes venezolanos, entre los ríos y las montañas del estado Táchira, se esconde una de las historias más oscuras y perturbadoras de América Latina. Un hombre, apodado por la prensa como el Come Gente, sembró el terror en las orillas del río Torbes no con armas de fuego, sino con sus propias manos, su astucia y un apetito indescriptible. Este no es solo un caso de asesinato. Es la historia de Dorángel Vargas, el caníbal de Venezuela. Dorángel Vargas, cuyo nombre completo es José Dorángel Vargas Gómez, nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales, un pequeño pueblo rural en el estado Mérida, Venezuela. Su infancia transcurrió en un entorno de pobreza extrema, en una zona montañosa y aislada del país, donde el acceso a educación, salud y apoyo social era muy limitado. Desde muy joven, vecinos y familiares notaron en él comportamientos extraños. Vargas era un niño reservado, solitario y poco comunicativo. Según algunos testimonios, mostraba una inclinación inquietante hacia la violencia contra animales, a los que mataba y, en ocasiones, comía crudos. Este tipo de conducta, conocida como zoosadismo, es una de las señales tempranas que suelen asociarse con trastornos psicopáticos o psicóticos. A medida que creció, los síntomas de una enfermedad mental se hicieron cada vez más evidentes. Vargas experimentaba episodios de paranoia, delirios y una desconexión progresiva de la realidad. Finalmente fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave que puede provocar alucinaciones, pensamiento desorganizado y un sentido alterado de la realidad. Sin embargo, y como ocurre con frecuencia en regiones marginadas, la falta de atención médica y seguimiento psiquiátrico adecuado hizo que su condición no fuera tratada correctamente. Vargas fue internado en varias ocasiones en centros psiquiátricos, uno de ellos el Instituto de Rehabilitación de Peribeca, en el estado Táchira, tras un episodio violento en 1995, cuando fue acusado de asesinar y canibalizar a un hombre llamado Cruz Baltasar Moreno. A pesar de ese crimen atroz, fue liberado tan solo 2 años después, bajo el argumento de que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Esa decisión marcaría el inicio de uno de los casos más aterradores de la historia criminal venezolana. Tras su liberación en 1997 del centro psiquiátrico, Dorángel Vargas no volvió a la vida común. En lugar de reintegrarse a la sociedad, se ocultó en los márgenes de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, específicamente cerca del río Torbes, una zona boscosa, poco transitada, con múltiples refugios naturales entre la vegetación. Fue allí, en ese rincón apartado y silvestre, donde comenzó lo que las autoridades describirían más tarde como una auténtica cacería humana. Entre finales de 1998 y principios de 1999, Vargas asesinó al menos a 10 hombres. Sus víctimas eran en su mayoría indigentes, vagabundos o personas con problemas de adicción que, como él, vivían en condiciones precarias y deambulaban por la zona. Vargas los atraía a su choza improvisada con engaños, o simplemente los acechaba y los emboscaba. Su arma principal era una lanza artesanal, fabricada con un palo largo y una punta de metal afilado. Después de matarlos, desmembraba los cuerpos y seleccionaba las partes que consideraba comestibles, como los muslos, el hígado, el corazón o los glúteos. Rechazaba consumir cabezas, pies o manos, afirmando que tenían mal sabor. Durante los interrogatorios posteriores, Vargas explicó que prefería carne de hombres jóvenes, porque, según él, tenía mejor textura y sabor. También declaró que no mataba mujeres ni niños,
porque los consideraba puros. El 12 de febrero de 1999, un grupo de rescatistas de defensa civil que realizaba un operativo rutinario encontró varios restos humanos semienterrados cerca del río. Lo que parecía inicialmente un caso aislado se convirtió en una escena espeluznante. Había cráneos, extremidades y huesos dispersos en el área, y las pruebas indicaban que habían sido extraídos con precisión quirúrgica, desprovistos de carne. La investigación condujo rápidamente a una choza rudimentaria en medio del bosque. En su interior, las autoridades hallaron ollas con carne cocida, recipientes con vísceras humanas, y restos óseos acomodados de manera grotesca. También se encontraron elementos como sartenes, cuchillos, especias, e incluso se decía que tenía una especie de menú con partes del cuerpo anotadas. Vargas fue arrestado en el lugar sin oponer resistencia. Durante los interrogatorios confesó tranquilamente los crímenes, describiendo sus métodos sin mostrar culpa ni arrepentimiento. De hecho, su tono era casi casual, como si estuviera contando una rutina diaria. La detención de Dorancel Vargas generó una enorme conmoción mediática y social. Las declaraciones del propio Vargas, cargadas de frialdad y detalles escalofriantes, captaron rápidamente la atención de la opinión pública. Sin embargo, el proceso legal que siguió no fue un juicio penal convencional. Desde el primer momento, los expertos forenses y psiquiatras determinaron que Vargas padecía esquizofrenia paranoide, una condición mental severa que altera la percepción de la realidad, genera delirios, alucinaciones y, en muchos casos, anula la capacidad de distinguir el bien del mal. Tras múltiples evaluaciones médicas, fue declarado inimputable por la justicia venezolana, lo que significa que no podía ser juzgado ni condenado penalmente debido a su condición psiquiátrica. En lugar de ir a una cárcel común o recibir una condena formal, fue recluido en una institución psiquiátrica judicial. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada en Venezuela para tratar a criminales con enfermedades mentales provocó que Vargas terminara en una prisión común, específicamente en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira. Aunque no era un penal psiquiátrico, se le asignó un área aislada para evitar el contacto directo con otros reclusos. Pero incluso bajo custodia, la historia de horror no terminó ahí. En el año 2016, Dorancel volvió a ser noticia nacional cuando, durante un motín dentro de la prisión, se descubrió que había asesinado a 2 reclusos, desmembrado sus cuerpos y repartido parte de los restos a otros internos para que los consumieran. Este acto, que horrorizó incluso dentro del brutal sistema carcelario, volvió a poner en evidencia la peligrosidad extrema del recluso y el fracaso del sistema judicial y penitenciario venezolano para contenerlo adecuadamente. A raíz de este suceso, Vargas fue trasladado a un área de máxima seguridad dentro del mismo penal, en total aislamiento. Se dice que hoy permanece allí, vigilado constantemente, sin acceso a otros presos, y con seguimiento psiquiátrico esporádico, aunque los detalles oficiales sobre su situación actual son escasos. Este caso representa no solo un ejemplo de horror criminal, sino también una falla sistémica, la combinación letal de pobreza, enfermedad mental no tratada y negligencia institucional, que terminó cobrando muchas vidas. El caso de Dorancel Vargas, conocido como el Comegente, dejó una marca indeleble en la historia criminal de Venezuela y de toda América Latina. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por todo lo que representó, una falla del sistema psiquiátrico, la negligencia del aparato judicial, y una sociedad que no supo, o no quiso, ver las señales a tiempo. Desde su detención en 1999, Vargas se convirtió en una figura casi mitológica dentro del imaginario venezolano, una mezcla de asesino en serie, caníbal, ermitaño y loco peligroso, alimentado por los medios de comunicación que lo retrataban con titulares escalofriantes y entrevistas donde hablaba con serenidad de los actos más atroces. Su caso fue ampliamente cubierto por la prensa nacional e internacional, e incluso ha sido objeto de documentales, podcasts, novelas gráficas y análisis criminológicos.
Algunos lo comparan con figuras como Jeffrey Dahmer o Andrei Chikatilo, pero con el agravante de que Vargas nunca fue procesado judicialmente, y su paso por instituciones psiquiátricas fue deficiente desde el inicio. Más allá del morbo, su historia generó importantes debates en Venezuela sobre el abandono de las personas con enfermedades mentales, la responsabilidad del Estado en la prevención del crimen, la necesidad urgente de instituciones psiquiátricas forenses funcionales, y sobre todo, el papel de los medios de comunicación en la construcción de monstruos humanos. En algunos sectores más populares, Doráncel ha sido incluso objeto de leyendas urbanas, convirtiéndose en una especie de figura espectral con la que se asusta a los niños: si te portas mal, viene el comegente. Esto refleja cómo la figura de Vargas pasó de ser solo un criminal a convertirse en un símbolo del miedo colectivo. Hoy, más de 2 décadas después, su caso sigue siendo recordado como uno de los más escalofriantes de Latinoamérica, no solo por lo que hizo, sino por todo lo que permitió que lo hiciera. El caso de Doráncel Vargas no solo nos enfrenta a los rincones más oscuros de la mente humana, también nos obliga a mirar hacia nuestro entorno. Cuántas señales ignoramos cada día, cuántos gritos de auxilio se pierden en el silencio del abandono, la pobreza y el olvido. Hoy, Vargas sigue encerrado, pero los vacíos que lo dejaron libre la primera vez, siguen ahí. Y mientras existan, la historia podría repetirse, tal vez con otro nombre, en otro lugar, pero con las mismas consecuencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más perturbadores de Venezuela. Si este contenido te pareció interesante, suscríbete, comparte y déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces, el verdadero terror no vive en la ficción, sino entre nosotros.